a iniciar a ver un poquito lo que es el programa y posteriormente ya vamos con la materia que nos atañe hoy. Ok, ¿ven ahí bien? Sí. Sí, ok, perfecto. Igualmente ya el programa Sí, se los adjunté en el campus para que lo puedan revisar con más calma y lo tengan para programarse y todas las consultas que tengan en el caso. Así a modo general, bueno, en realidad es el curso de terapéutica, básicamente es un complemento del de farmacología, ¿verdad? De ahí que básicamente lo que busca es ampliar un poquito, ¿verdad? Lo que son el uso de medicamentos, bueno, de tratamientos farmacológicos y otras medidas de terapia, ¿verdad? Que utilizamos en los diferentes sistemas orgánicos, ¿verdad? Para que sea más sencillo, está dividido, digamos, como por los sistemas. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a tener lo que es parte de lo que es el sistema nervioso, posteriormente el sistema respiratorio, urinario, cardiovascular, ese tipo de divisiones. También, como les digo, vamos a hablar un poquito también sobre algunas otras medidas de tratamiento. Entonces, incluso, bueno, van a haber unas actividades sobre lo que son terapias alternativas, por ejemplo, lo que es la homeopatía, acupuntura, ¿verdad? Incluso también vamos a hablar sobre terapia física y todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que realmente se utilizan con relativa frecuencia, ¿verdad? Como parte del tratamiento. Como propósitos, bueno, básicamente es emplear de una forma coherente, ¿verdad? Lo que son los compuestos químicos de los que se dispone en la farmacología, así como las diferentes técnicas y componentes no farmacológicos, mediante el análisis de los factores que intervienen en el surgimiento de los síntomas y desarrollo de la enfermedad, ¿verdad? Esto con el fin de alcanzar una curación, en el mejor de los casos, ¿verdad? O por lo menos un tratamiento o paliación de las condiciones que afectan a nuestros pacientes. Lo que son los propósitos específicos. Y ya más lo que es la parte de contenidos. Entonces, bueno, como les comentaba, lo que vamos a ver hoy es la parte del sistema nervioso. Entonces, vamos a hablar todo lo que incluye la parte de anestesia, ¿verdad? Con lo que son los medicamentos que se utilizan tanto para la premedicación, inducción, la anestesia como tal. Acá va a estar incluido la parte de analgesia, ¿verdad? Que es bastante importante con lo que es el manejo del sistema nervioso. La próxima semana vamos a hablar sobre el sistema respiratorio, posteriormente urogenital, con lo que son tratamientos para oncología clínica, ¿verdad? Lo que son quimioterapéuticos y demás. También vamos a tener una unidad destinada solo para ellos. Con esta nos va a colaborar una colega que trabaja más en esa sección. Fármacos del sistema digestivo, lo que es la unidad de resistencia a fármacos, ¿verdad? También hablar un poco de esta temática que es bastante importante. Esto es una actividad que van a desarrollar ustedes. Fármacos del sistema cardiovascular, farmacología alternativa, que es lo que les comentaba, acupuntura, células madre y demás, con lo que son tratamientos para condiciones en la piel, oído y ocular, y lo que es los productos de acción inmunológica, que básicamente son las vacunas principalmente, ¿verdad? Hay algunas variaciones en lo que es el tratamiento de algunos cánceres o lo que es también la inmunoterapia para problemas de alergia, ¿verdad? Problemas cutáneos o demás. En realidad también vamos a abarcar eso un poquito en la unidad 10. Okay, con lo que es la evaluación, va a estar dividida en lo que son 2 pruebas parciales, que básicamente vamos a incluir, bueno, las clases magistrales, y lo que son algún artículo o capítulo de libro, ¿verdad? Que se les adjunte, se les facilite, ¿verdad? En el campus para complementar algún tema, ¿verdad? O reforzarlo. Lo que es las actividades, bueno, vamos a tener varias. Tenemos lo que es las terapias alternativas. Ahorita las describo con mayor
detalle. Resistencia a fármacos, vamos a tener una ronda de discusión de unos artículos y un par de prácticas. De estas, cada una va a tener un valor de 10% para un total de 40. Y al final un trabajo de un caso clínico, ¿verdad? El análisis de un caso clínico, lo que es la parte de su terapéutica como tal, ¿verdad? Que tendrá un total de 20%. Acá, bueno, la bibliografía. Estos son solo unos pequeños ejemplos. En realidad hay bastantes libros en los cuales nos podemos apoyar. Ok, con lo que es el cronograma, bueno, en la semana 1 vamos a estar con lo que es la parte del sistema nervioso. En la semana 2 vamos a juntar dos, ¿verdad? Respiratorio y urogenital. Para la 3 vamos a tener una práctica ya allá en Atenas, ¿verdad? Con lo que es los fármacos del sistema nervioso y aprovechar para hacer la discusión de los artículos que se les van a juntar posteriormente. Con lo que es la práctica, acá lo que normalmente hacemos es realizar algún proceso de anestesia y sedación, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es aprovechar algún animal, digamos, ustedes tienen algún paciente o una mascota, ¿verdad? Que necesita, por ejemplo, una limpieza dental o retirar una masita pequeña, algún procedimiento corto, ¿verdad? Para aprovechar que necesite la sedación como tal, ¿verdad? Y no simplemente sedarlo porque sí, ¿verdad? Entonces eso lo podemos coordinar. Igual no es como que cada uno va a llevar un animal porque no tiene tanto sentido, ¿verdad? Sino que la idea es que sea por lo menos un par para poder utilizar, digamos, protocolos diferentes y ver todo el proceso, ¿verdad? Desde la premedicación hasta la recuperación del paciente, cómo se va comportando, los planos anestésicos y demás, ¿verdad? Para ya analizarlo de una manera un poquito más detallada esa sección. Con eso nos podemos ir poniendo de acuerdo. Para la semana 4, bueno, tenemos la introducción a los quimioterapéuticos. En este caso, la doctora Adriana Bendaño es la que nos va a colaborar con esa charla. De hecho, tenemos varios doctores invitados, ¿verdad? Que trabajan más específico en estas áreas. Entonces, su experiencia es bastante valiosa, ¿verdad? Entonces, de ahí que lo ideal, aparte de que es menos tedioso, ¿verdad? Para ustedes desarrollándome todas las semanas hablando, ¿verdad? Que tengamos de profesores invitados. Lo que es la semana 5, vamos a hablar sobre animales silvestres. En este caso, va a ser la doctora Isabel Hanauer, que trabaja en lo que era el SOAVE. La semana 6 tenemos fármacos del sistema digestivo. Esta va a ser presencial, porque vamos a tener esa misma semana lo que es la presentación de resistencia a fármacos. Ahora les explico, es una presentación corta que ustedes van a realizar en grupos. Entonces ahí nos vemos. Lo que es la semana 7, lo que vamos a hablar es sobre fisioterapia. Con esto la doctora Carolina Fournier nos va a colaborar. Para la semana 9 tenemos el sistema cardiovascular y fármacos sanguíneos o de uso o tratamiento para condiciones sanguíneas, y hablar también un poquito sobre lo que son derivados sanguíneos, lo que es plasma, lo que son, bueno, plaquetas no se utilizan tanto, pero también se pueden manejar y demás, ¿verdad? Que son parte necesarias para algunas terapias. Entonces, con esa parte nos va a ayudar la doctora Silvia Murillo, que es la encargada del banco de sangre animal. Con lo que es la semana 10, tenemos, bueno, la presentación de las terapias alternativas y una pequeña práctica con lo que ya es el cálculo y manejo de infusiones a tasa constante, ¿verdad? Que muchas veces las vamos a requerir, y es bueno tener un poquillo de agilidad con los cálculos y cómo hacer ese tipo de consideraciones. La semana 11 tenemos, bueno, fármacos de piel y oídos, y también aprovechamos, ya que es piel, hablar un poquito de apósitos y curación de heridas con vendajes y demás. Para la semana 12, bueno, estamos libres. Tenemos la Semana Santa. Posteriormente, la 13, tenemos el caso clínico presencial. La semana 14 ya sería, digamos, lo que son vacunas y demás, productos de acción inmunológica. Y la doctora Ashley nos va también a colaborar en lo que es una charla sobre el tratamiento y terapéuticas en cerdos miniatura, ¿verdad? Que es algo que
actualmente está bastante en auge, no solo en nuestro país, sino que en varias partes, ¿verdad? Entonces, ya es un área un poquillo complicada, ¿verdad? Y que tiene sus detalles, entonces ella nos va a contar un poco sobre este mundo de cerritos miniatura. Y para la semana 15 tenemos lo que es el examen, el segundo examen parcial, ¿verdad? Acá están, bueno, incluidos, detallados, ¿verdad? Qué unidades están en cada examen parcial, ¿verdad? Para ir repasándolas con tiempo. Ya el detalle de las evaluaciones, aquí se los tengo, ¿verdad? Lo que es la mesa redonda de los artículos va a tener un valor de 10%. Lo vamos a realizar, perdón, el 31 de marzo. Y a ustedes yo les voy a asignar, ¿verdad? Un artículo. Después les paso la lista y los artículos para que lo tengan de una vez. Y básicamente es algo, digamos, no tan oficial, ¿verdad? Es ahí relajado. Básicamente lo que quiero es que nos comenten, ¿verdad? Sobre el artículo, qué fue lo que explicaba, qué consideran de él, ¿verdad? Si están de acuerdo. Básicamente conversar un poquito sobre el tema que les tocó. No es necesario que hagan una presentación ni nada por el estilo, es algo, como les digo, bastante informal. Si ustedes consideran llevar algún material de apoyo o demás, lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero no sería, digamos, necesario. Posteriormente, lo que es la presentación grupal de resistencia a fármacos, esta tiene un valor igual de 10% y sería el 21 de febrero. Acá sí necesito que se acomoden, ¿verdad? Los 18 en tres subgrupos. Para estos temas tenemos, bueno, resistencia a antibióticos, resistencia a antiparasitarios y antimicóticos, y lo que es de infecciones nosocomiales, ¿verdad? Que son esas que se producen dentro de los hospitales y centros médicos. Profe, Una consulta, ¿y si nosotros ya tenemos el grupo, se lo indicamos por correo o le ponemos en el chat acá nada más? Mejor por correo. Ok, con el tema de una vez. Ajá, exactamente. Ok. Para esta presentación tienen más o menos 15, 20 minutos de tiempo y básicamente lo que debe contemplar es, bueno, un poquito de historia, ¿verdad? Sobre esa resistencia, además, cuándo fue que inició y demás. Los factores que la promueven, ¿verdad? Generalmente están indicados, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha favorecido ese problema? Ejemplos, ¿verdad? Que también lastimosamente hay bastantes, ¿verdad? En medicina, y obviamente contemplar la bibliografía, ojalá que sea actual, ¿verdad? Que no se vaya así como que a 20 años atrás, ¿verdad? Traten de que sea reciente. Perdón. En esta, si es una presentación como tal, ¿verdad? No necesitan hacerla así como que demasiado profunda y demás, pero sí llegué a que tenga ya sea en PowerPoint y demás, y una reseña escrita breve, ¿verdad? Para tenerla de repaso. Posteriormente, el trabajo de terapias alternativas, vale un 20% y sería el 21 de marzo, y en esto hay 4 grupos. Si a ustedes les interesa alguna otra terapia alternativa que no está entre la lista, perfectamente me lo pueden hacer saber, ¿verdad? Y si calza bien entre la temática, la pueden utilizar. Entonces, por ese lado, siéntanse libres si les interesa alguna otra terapia, ¿verdad? Que cada vez hay más, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema por eso. En general, las que hemos manejado, las más famosillas, ¿verdad? Son lo que es los fitoterapéuticos y la homeopatía, acupuntura y electroacupuntura, como son prácticamente una variación una de la otra, entonces van juntas. Lo que es la terapia láser y lo que es el manejo o tratamiento de algunas condiciones con células madre. De esta vamos a necesitar, bueno, una presentación oral y un trabajo escrito.
igualmente con lo que es la historia, los inicios de la técnica, ¿verdad? Cómo fue que se originó, sus bases, lo que es la descripción de sus fundamentos, ¿verdad? Realmente, cuál es la explicación, digamos, de cómo es que funciona, ¿verdad? O su filosofía, en el caso de la acupuntura, ¿verdad? Que es bastante histórico el asunto. Lo que son indicaciones y contraindicaciones, ¿verdad? ¿Para qué las vamos a utilizar en medicina veterinaria? Si tienen alguna contraindicación, ¿verdad? Pacientes con ciertas condiciones o demás que no se puedan utilizar. Ejemplificar, por lo menos con algún caso clínico, ¿verdad? Veterinario, que se haya utilizado esa terapéutica. Si tienen varios, mejor, ¿verdad? Pero si no, por lo menos uno. Y lo que es la bibliografía. Y bueno, eso que les comenté, si tienen alguna terapia que quieran adjuntar, me lo hacen saber y ahí la comentamos. Pero es que estoy un poco engripada. Con lo que es el caso clínico, ese ya sería el último de los trabajos, y su entrega sería el 11 de abril. Es igual, es un trabajo escrito corto y una presentación para los compañeros. Entonces, básicamente es buscar, ojalá, un caso clínico del país, ¿verdad? Algún conocido que tengan que les pueda facilitar. En realidad puede ser de cualquier cosa que haya tenido alguna terapéutica, que es prácticamente todos los casos, ¿verdad? Que se les haya tenido que dar algún tratamiento. Si del todo no logran conseguir uno nacional, bueno, pueden hacer uso de algún caso de otro país, ¿verdad? Ojalá que venga bien detallado con lo que son los tratamientos y toda la historia clínica. Entonces, ahí se lo pueden buscar. Cualquier especie, en realidad, ¿verdad? No hay ningún problema por ese lado. Pueden ser exóticos o silvestres también. El trabajo incluye, bueno, lo que es la historia del paciente, ¿verdad? El caso, el examen clínico, qué diagnósticos diferenciales se tenía, pruebas colaterales, ¿verdad? Si ya hubo algún diagnóstico definitivo y el tratamiento que digamos como lo más relevante en este caso, ¿verdad? Que es lo que buscamos. Entonces, con respecto al tratamiento, la idea es que realicen como un análisis, ¿verdad? Del tratamiento que se le dio a ese paciente y emitan su propio criterio, ¿verdad? Si lo consideran adecuado, por qué es adecuado, ¿verdad? Según la bibliografía y todo lo que ustedes han buscado, ¿verdad? Sobre el tratamiento de esa dolencia o dolencias que tiene el paciente. Si es el caso y no están de acuerdo con el tratamiento que se le dio, porque no lo están de acuerdo, que hubieran cambiado, ¿verdad? O hubieran ofrecido alguna otra terapéutica o variar la, no sé, dosis o cualquier situación, ¿verdad? La idea es que ya le den como más profundidad a la parte del tratamiento, ¿verdad? Y realmente se analice que si fue lo más adecuado en ese caso, ¿verdad? O hay algo que se pueda mejorar. Generalmente siempre podemos hacer las cosas y mejores, por dicha, ¿verdad? Entonces hay que tratar de revisar bien esa parte. Básicamente sería esto lo que es el programa del curso. ¿Okay? Y ya para iniciar con lo que nos atañe hoy, que es un poquillo largo. Profe, Damos inicio. Ajá. una preguntita. Es que se me cortó un toque ahí, pero vi que había una fecha que estaba como para el 31 de marzo, si no estoy mal. Cae viernes, ¿verdad? Permítame para ver. Puede que me haya enredado. Marzo 21. Debe ser 21. Ah, ok. 21 de marzo. Uh-huh. Ajá, sí, 21, 28. Ok, sí, sí. Es que me pareció que vi 31, pero no. Súper bien. 21 sí cae martes. Febrero, marzo. Sí, martes. Puede que aquí le haya puesto 31, 21 de febrero. 21 no. 11. No. Estamos bien. Ok, perfecto. Listo, no. Mejor revisar porque de un número a otro sí nos podemos enredar. Ok, bueno, vamos
hablar de lo que son los fármacos del sistema nervioso. Y de ellos, sí, la gran mayoría son los que vamos a manejar para lo que es la anestesia. Y bueno, de manera de resumen, ya ustedes ya llevaron el curso de anestesia, ¿verdad? Sí, Doc. Sí. Sí, profe. Profe, qué pena, yo otra vez jodiendo. Ya me fijé bien, es en la parte donde dice mesa redonda, la fecha viene 31 de marzo para entregar un trabajo y abajo viene 21 de marzo a entregar otro trabajo. ¿Cuál me dijiste? Donde dice mesa redonda, pero no acá, sino en ya donde Sí, en la de explica. abajo, pero es para ver exactamente cuándo toca en el cronograma. La mesa redonda, 31 de enero, es la semana 3. Sí, ese es enero. Ah, ok, 31 de enero, entonces. Sí, entonces voy a corregirlo y se los vuelvo a pasar. Ok, listo, listo. Listo. Ok. Bueno, básicamente con la anestesia, ¿verdad? Lo que buscamos es que sea un proceso reversible. Ocupamos que el paciente se despierte, ¿verdad? Pero que tenga una pérdida total de sensación, ¿verdad? O sensibilidad, ya sea en una parte del cuerpo, ¿verdad? Cuando utilizamos anestesia local o regional, o en la totalidad del organismo. ¿Cómo logramos esto? Bueno, con la combinación generalmente, ¿verdad? De varios fármacos o sustancias. Y la idea es que depriman, ¿verdad? La actividad del sistema nervioso, ya sea periférico, ¿verdad? En el caso de la anestesia local o regional, o lo que es el sistema nervioso central, ¿verdad? Ya el cerebro y la médula espinal y demás. En lo que es el caso de la anestesia general. De ahí que podemos clasificar los tipos de anestesia, ¿verdad? Según el área o regiones en las que estamos trabajando. Lo que es la anestesia quirúrgica, generalmente es la anestesia general, ¿verdad? Como su nombre lo dice, ¿verdad? Vamos a tener una pérdida de sensibilidad y conciencia total. Entonces, tenemos inconsciencia. La idea es que haya analgesia, ¿verdad? Que el animal esté inconsciente no quiere decir que no hayan receptores de dolor actuando, ¿verdad? Entonces, siempre se necesita que haya analgesia. Y por reflexia, ¿verdad? Que el animal esté relajado, que no nos responda a estímulos y relajación muscular. Esos son los 4 factores que buscamos en una anestesia quirúrgica para poder trabajar adecuadamente y que se haga de la manera correcta, ¿verdad? Que el animal no esté sufriendo dolor, aunque no lo pueda, digamos, manifestar de manera evidente. Con lo que es la anestesia local, bueno, vamos a tener pérdida de sensibilidad, ¿verdad? Y muchas veces también de la parte motora en un área circunscrita, ¿verdad? Y ya lo hacemos de una manera más regional con lo que son fármacos, ya sean tópicos, ¿verdad? A veces la absorción se puede hacer por medio de piel o mucosas y en algunos casos infiltrados, que es la mayoría de los casos, ¿verdad? Que utilizamos inyecciones en el área, ¿verdad? Para poder insensibilizar esa parte. Con lo que es la anestesia regional, ya lo hacemos de una manera un poquito más anatómica, ¿verdad? Y lo que buscamos es bloquear, digamos, el inicio de un área nerviosa, ¿verdad? Ya sea de un nervio principal o una red de nervios grandes, ya para insensibilizar un área mucho mayor. Entonces podemos hacer bloqueos, por ejemplo, de la pared abdominal, de lo que es miembros, con secciones, por ejemplo, la mandíbula, de la cara y demás, ¿verdad? Para poder trabajar, digamos, en un área más grande. Estos sí requieren un poquito más digamos, de práctica y muchas veces utilizar algunas medidas, por ejemplo, ultrasonido para guiarnos bien y estar seguros que estamos infiltrando el anestésico en el área que necesitamos, ¿verdad? Donde están los nervios. A veces también se utilizan equipos como los neurolocalizadores, ¿verdad? Que básicamente lo que hacen es indicarnos dónde está el nervio, ¿verdad? Por medio de unas descargas eléctricas pequeñas. Entonces así podemos estar y muchísimo más seguros que estamos aplicando el producto donde requerimos que esté, ¿verdad? Tenemos también lo que es la neuroleptoanalgesia. Básicamente es la mezcla de un tranquilizante mayor con algún analgésico. En la inmensa mayoría son opiáceos que se utilizan, ¿verdad? Para realizar algún procedimiento no muy doloroso, pero que necesitamos que el paciente esté quieto, tranquilo, ¿verdad? No pierde, digamos, la conciencia como tal, sino que es un proceso ahí
en la que el animal se puede manejar de una manera mucho más sencilla. Entonces, para procesos que no sean muy incómodos. Entonces, bueno, por ejemplo, tomar una muestra, en este caso de la imagen superior, es una citología de la córnea, ¿verdad? Que en un animal despierto y normal, y obviamente no se va a dejar, ¿verdad? Pero con una sedación y demás podemos llegar a adquirirlo, ¿verdad? Y que el paciente lo permita sin tener que llegar a una anestesia general. También lo que es la sedación, en este caso, bueno, tenemos ya una depresión un poquito mayor de lo que es el sistema nervioso central. Igualmente el animal no pierde la conciencia, pero lo que buscamos es que esté relajado y más tranquilo de lo usual, ¿verdad? Que baje un poco el umbral de excitación y el paciente se permita poder trabajar con él. Entonces, generalmente para pacientes que vengan para radiografías, especialmente si fue después de un trauma o tienen alguna condición dolorosa, ¿verdad? Que la posición les moleste y pueden reaccionar de manera agresiva además, entonces podemos considerar una sedación. Y ya una tranquilización, perdón, es básicamente ir un poquito más allá, digamos, más adelante en lo que es la sedación, ¿verdad? En este caso ya es más profundo, entonces el paciente es incluso un poquito más indiferente al medio, ¿verdad? Es como más dormidillo y eso nos permite hacer incluso procedimientos más incómodos que una sedación o una neuroleptoanalgesia no lo permita, ¿verdad? Y básicamente es como un grado más, ¿verdad? Un escalón más en lo que es ese tipo de tranquilizaciones. ¿Y para qué vamos a utilizar todo esto? Bueno, básicamente el primero, ¿verdad? Va a ser eliminar el dolor, ¿verdad? El estímulo nociceptivo que el paciente esté sintiendo. En algunos casos simplemente lo utilizamos para restricción física, ¿verdad? Para protección del mismo paciente o que sea más sencillo hacer algo tan de rutina como una radiografía, a veces incluso un ultrasonido, hay animales que no lo permiten, ¿verdad? Para eficiencia técnica, ¿verdad? Protección del personal, obviamente es algo muy importante. Igualmente, lo que son procedimientos diagnósticos o quirúrgicos, especialmente en pacientes, por ejemplo, silvestres o exóticos, que a veces no permiten una manipulación, como lo haríamos con un perro o con un gato, ¿verdad? Entonces, de ahí que la vamos a necesitar. En algunos casos para investigaciones, ¿verdad? Ya a nivel de universidades o demás, y a veces por protocolo necesitan hacer algún procedimiento de sedación o anestesia con el fin de realizar estudios o demás. En lo que es el control de convulsiones, ¿verdad? También lo vamos a utilizar, lo que son fármacos y algunos originalmente fueron anestésicos. Y ya lo que es para procedimientos como por ejemplo la eutanasia, ¿verdad? También son fármacos básicamente que se utilizaron como anestésicos en algún momento. Factores a tomar en cuenta, ¿verdad? Cada paciente y cada situación son diferentes. A veces ya nos confiamos mucho con lo que son los protocolos y tratamos de utilizar como recetas, ¿verdad? De cocina, y ni siquiera en la cocina es algo constante, ¿verdad? Siempre hay variaciones, aún más con lo que son seres vivos. Entonces hay que tratar de nunca perderle el respeto, la verdad, a lo que es el uso de medicamentos anestésicos, ¿verdad? Como les digo, no nos confiemos porque cuando menos nos damos cuenta, si se nos pasa algo o sucede alguna situación que puede llevar a tener consecuencias importantes, ¿verdad? Entonces siempre hagámoslo con cuidado y revisando muy bien los cálculos y las situaciones que vamos a tener que enfrentar. Con lo que son factores a tomar en cuenta al momento de hacer un protocolo o demás, bueno, tener las características del paciente en mente, qué especie es, la edad, la raza y nuestra raza y demás, ¿verdad? Para utilizar los fármacos o las dosis y demás que le beneficien mejor, ¿verdad? Obviamente si tenemos exámenes previos y la historia, si el paciente ya tiene alguna complicación con algún fármaco o alguna situación, es importante tener en cuenta el estado de salud actual, ¿verdad? No es lo mismo hacer una sedación por una limpieza dental o porque se quebró un diente que tener que anestesiar a un paciente porque viene con el abdomen, ¿verdad? Y ya entra de emergencia, ¿verdad? Son situaciones totalmente diferentes que nos pueden complicar. Tipo de procedimiento, ¿verdad? Igualmente, no es lo mismo una anestesia por una castración de unos 20 minutos que una cirugía de columna, ¿verdad? Puede llevar unas 2-3 horas
Entonces eso es importante también, la gravedad del procedimiento, de la condición que tiene el paciente, la pericia del cirujano, ¿verdad? Del equipo en general, porque también no es lo mismo, ¿verdad? Todas las personas trabajan diferente y a veces ya uno sabe, bueno, esta persona va a durar posiblemente mucho más, ¿verdad? De lo que tal vez el otro colega lo hace, además, entonces también tener eso en cuenta, ¿verdad? Posiblemente vamos a necesitar extender un poquito más la cirugía, entonces los fármacos vamos a necesitar unos diferentes, o si pensábamos solo hacerlo con medicación inyectable, entonces posiblemente con X persona tal vez no sea lo mejor y mejor manejamos con inhalatorio, además, ¿verdad? Tener en cuenta todas esas variantes del caso como tal. Bueno, el tipo de equipo, ¿verdad? Que tengamos a disposición, el personal también disponible, que tengamos a mano. Y obviamente la experiencia que tengamos en el procedimiento en sí, ¿verdad? No es lo mismo también una cirugía de tórax abierto que quitar un dedo, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de experiencias y situaciones van a marcar la diferencia, ¿verdad? Y a cambiar un poco lo que son los protocolos. Y los fármacos que tengamos a disposición, ¿verdad? Y a veces uno sí se puede poner creativo y hacer combinaciones y demás, pero si a fin de cuentas no tenemos todas las herramientas a mano, ¿verdad? En ese momento específico, pues sí, vamos a tener que hacer alguna variación sin tener que sacrificar, obviamente, el bienestar del paciente, pero hay que ser un poco versátiles a veces, ¿verdad? Y más en nuestro medio. En general, se dice que el mejor fármaco es el que el anestesista conoce, ¿verdad? Entonces, realmente, mientras más se habitúen, ¿verdad? Trabajar con ciertos fármacos, tener digamos, conocer sus efectos secundarios y las complicaciones que puede traer, todo eso, y nos facilita mucho más el trabajo, ¿verdad? Entonces ahí la experiencia sí va sumando bastante en este caso. Bueno, igual lo que les comentaba, tener un poquito de historia del animal, si hay enfermedades anteriores, si está tomando algún tratamiento, ¿verdad? Que nos pueda complicar, por ejemplo, analgésicos. En pacientes cardiópatas también es importante porque, por ejemplo, los que toman enalapril, ¿verdad? Que es un medicamento para la presión y demás, durante la anestesia eso puede exacerbar mucho más la hipotensión, entonces hay situaciones en las cuales ese día es mejor que el paciente no tome el medicamento previo a la cirugía. Si está anticoagulado por alguna situación, también es importante saberlo, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de situaciones, si es un paciente con una enfermedad renal o hepática ya previa, todo eso es necesario saber para modificar o estar al tanto de las complicaciones que pueden surgir. Para todo esto, digamos, para resumir el grado de riesgo que tienen los pacientes, ¿verdad? Tenemos la clasificación de lo que es la Sociedad Americana de Anestesiólogos, que básicamente se utiliza también en veterinaria, y lo que hace es categorizar digamos, el estado del paciente, ¿verdad? Según su porcentaje de riesgo, que también está, básicamente, ¿verdad? Entonces, eso también es importante y para tener un pronóstico y demás, ¿verdad? Entonces, lo que son pacientes categoría 1 o ASA 1, ¿verdad? Como generalmente se les denomina, son pacientes básicamente sanos, ¿verdad? No tienen ninguna enfermedad como tal y van generalmente para un proceso electivo. Entonces, una castración, puede ser una limpieza dental ahí, X, ¿verdad? Ese tipo de situaciones. Ya lo que es un ASA 2, hay alguna enfermedad preexistente, ¿verdad? Pero no tiene síntomas. El animal en realidad está bastante, digamos, estable. Entonces, por ejemplo, que tenga una masita o se tiró de algún lugar y se quebró un dedillo, algo así, ¿verdad? O desarrolló alguna hernia inguinal, por ejemplo. Algo así, sería un animal con ASA 2. El ASA 3 ya igual, hay una enfermedad preexistente, pero si ya el animal tiene síntomas, ¿verdad? Entonces, pacientes que lleguen con fiebre, que ya lleguen deshidratados, que tengan anemia, ¿verdad? Ya sería un ASA 3, ¿verdad? No tenemos un paciente tan estable como nos gustaría. Y, perdón, a partir del ASA 4 y ASA 5, ya el panorama se complica mucho más, ¿verdad? Entonces, con el ASA 4 tenemos síntomas sistémicos graves, ya es un paciente mucho más complicado, ¿verdad? Animales con enfermedad renal, descompensados, que vengan, perdón, con
con hemabdomen, por ejemplo, alguna situación ya más seria, y el riesgo o el porcentaje de animales que no logran salir adelante es mucho mayor, ¿verdad? Entonces es algo también a tomar en cuenta al momento de considerar el procedimiento. Y lo que son los animales ASA 5, ¿verdad? Básicamente son los que realmente están prácticamente casi que del otro lado, ¿verdad? Realmente con o sin tratamiento quirúrgico, la posibilidad de que fallezcan en las próximas horas es bastante alto, ¿verdad? Entonces son los animales de que es muy posible que no lo logre, pero no hay otras opciones, ¿verdad? Y si es el caso y necesita ahí operarse, se, se tiene que tomar la consideración de que es muy probable que no logre salir adelante, ¿verdad? Ya animales muy complicados. De hecho, muchos de los pacientes clasificados como ASA 5 no terminan entrando a quirófano, ¿verdad? Por la misma posibilidad de que no salgan adelante. ¿Qué rutas o situación o áreas, digamos, podemos utilizar lo que son los fármacos anestésicos? En realidad lo podemos aplicar casi que de cualquier forma, ¿verdad? Desde tópicos, en lo que son membranas mucosas o a veces también tiene la absorción cutánea. Inyectable, que es lo que generalmente hacemos, pero entonces podemos utilizar vías intravenosas, por subcutáneo, intramuscular, intraperitoneal también, ¿verdad? Intraóseo. En realidad tenemos muchas vías para poder aplicarlos. Vía gastrointestinal, hay fármacos que se absorben bastante bien por la vía oral o incluso rectal. El sistema respiratorio, los anestésicos inhalados, ¿verdad? Los vamos a aplicar por esta vía. E incluso ahí nos faltaría también en el sistema nervioso, ¿verdad? Por ejemplo, la anestesia epidural, que la vamos a aplicar en el espacio epidural. Entonces, también sería, digamos, otra vía por la cual podemos aplicar lo que es este tipo de fármacos. Consideraciones previas, ¿verdad? Entre ellas el ayuno es como lo más común, ¿verdad? Necesitamos de realizarlo. En general se dice que de unas 8 horas, depende del procedimiento y también digamos que del paciente como tal, eso puede ser bastante variable. Incluso hay situaciones en las cuales no se necesita, ¿verdad? O se puede reducir un poco, ¿verdad? Entonces hay que tener eso también en cuenta. En general, para rumiantes, sí se hace un poquito más largo, de 24, incluso hay reportes de recomendaciones de 48 horas, por el riesgo sí, de más complicaciones. En lo que son aves, animales pequeños, tipo roedores o pacientes pediatras, ¿verdad? Un animal, un perrito, un gato de unas cuantas semanas de edad, realmente se reduce bastante, casi que en algunos casos no se opta por un ayuno como tal, ¿verdad? Porque son animales muy susceptibles a lo que es alteraciones de la glucosa, ¿verdad? Que tengan hipoglicemia y la tasa metabólica es mucho más elevada, ¿verdad? En estos animales, entonces es contraproducente que estén en ayuno tanto tiempo. En pacientes, por ejemplo, conejos, en general no se suele dar ayuno, ya que, bueno, igual que los caballos no vomitan como tal, ¿verdad? Entonces, por ese lado, no es necesario. Si es posible, ¿verdad? Hay que tratar de que el animal ingrese lo mejor posible al quirófano. Entonces, compensar lo que es en medida de lo posible, ¿verdad? Las condiciones que tenga, si está deshidratado, si se puede compensar la anemia o iniciar algún tratamiento, ¿verdad? Tratar de estabilizarlo antes de la cirugía es lo mejor, ¿verdad? Para que tengan las chances de poder salir adelante. El uso de antibióticos precirugía, eso, bueno, también es discutible. En general, para cirugías limpias, digamos, por ejemplo, en las que no vamos a tener abertura del tracto digestivo, el tracto urinario, además, por ejemplo, una castración, por mencionar algo, en general se recomienda que sea solo una aplicación de antibiótico, ¿verdad? Ojalá 30 minutos antes, antibiótico intravenoso, y básicamente si no hubo ruptura de la sepsia y demás, con eso es suficiente. El porcentaje, digamos, de infecciones es prácticamente el mismo, ¿verdad? Incluso a veces hasta menor que si uno utiliza todo un programa, digamos, de antibióticos el resto de los días postquirúrgico. Esto básicamente porque la inmensa mayoría de las infecciones que se dan es por las mismas bacterias que están en la piel al momento de la cirugía como tal, ¿verdad? Al momento de estar abierta la piel y demás.
Profe, ¿cómo fue Ajá. esto que dijiste del porcentaje de cirugías, que era casi el mismo que qué? Digamos, se han hecho estudios haciendo, digamos, los protocolos normales o comunes, digamos, de que después de, por ejemplo, la castración, se dan antibióticos unos 5 o 7 días, versus un paciente que solamente se le dio el antibiótico previo a la cirugía intravenosa, una sola dosis. Entonces, realmente el porcentaje de pacientes que tuvieron infecciones es prácticamente el mismo. Pero obviamente el riesgo de tener un paciente con antibiótico varios días es mayor para las resistencias, aparte que obviamente es más caro, ¿verdad? Y demás. Entonces, de ahí que si se hace todo de manera séptica y demás, no es necesario, y es una cirugía limpia, como te digo, una castración o algo así, no es necesario hacer un manejo antibiótico tan extenso, porque realmente no es necesario. El problema con estas infecciones quirúrgicas es que se infectan, digamos, en el momento de la cirugía. Entonces, la idea de utilizar esos antibióticos durante el procedimiento es que esté cubierto, ¿verdad? Mientras estamos trabajando. Entonces, si hay alguna bacteria que se aloje ahí, el mismo antibiótico que está circulando en la sangre la va, digamos, a eliminar. Esto se hace mucho. También, generalmente, digamos, si la cirugía se extiende más de 90 minutos, de hora y media, se tiene que dar otra dosis del antibiótico intravenoso. En general se utilizan cefalosporinas o betalactámicos, por ejemplo, ampicilina, cefalotina. Este tipo de antibióticos es como lo común que se maneja en estos casos. Como les digo, para cirugías limpias. Si ya es un paciente que llegó porque está obstruido y se tuvo que abrir el intestino y demás, ya eso no clasifica como una cirugía limpia, ¿verdad? Entonces posiblemente va a necesitar el antibiótico por lo menos unos días más. Entonces ahí ya nos cambia la cosa, ¿verdad? Y peor aún si ya llegó con una herida infectada o con una peritonitis o demás, de ahí eso es otra cosa. Pero para cirugías limpias, si todo se hace bien, ¿verdad? Que es la idea, hay que hacer todo de la manera aséptica y demás, generalmente con una sola dosis pre-cirugía es suficiente. Entonces, por ese lado, ahí Ok. nos ahorramos muchas complicaciones y demás. Con lo que es la preparación de la vejiga y el colon, ojalá revisarlo bien, ¿verdad? Y vaciar al paciente, como se ve en la imagen, antes del procedimiento, para que no tengamos deposiciones durante la cirugía, ¿verdad? Que se nos contamine en el campo quirúrgico o el quirófano como tal. Entonces ya el animal anestesiado o relajado podemos tratar de vaciar la vejiga con presión, como se ve en la imagen, o en algunos casos incluso los sondean para tenerlos listos, cualquier cosa que no nos estén orinando ahí en media cirugía. Si es un procedimiento, por ejemplo, en la parte del perineo, además, se puede hacer un cierre temporal del ano, ¿verdad? Una bolsita de tabaco, para que igualmente por la relajación de la anestesia no se defeque en media cirugía, ¿verdad? Y demás. Entonces, todas las medidas de limpieza. Profe, con permiso, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Una bolsita de qué? De tabaco. Es una técnica de cirugía, nada más es una sutura, digamos, alrededor, para que se cierre, ¿verdad? Por mientras estamos trabajando. Ya posteriormente termina la cirugía y uno corta la sutura y ya el animal puede defecar de manera normal. Ok, gracias. Simplemente cerrar el ano para que no tengamos problemas por ahí. En lo que es la anestesia como tal, ¿verdad? La podemos dividir más que todo en lo que es preanestesia, inducción y ya el mantenimiento del procedimiento, ¿verdad? De la anestesia. En preanestesia, básicamente lo que buscamos es que el paciente, digamos, esté como más tranquilo y demás, tengamos menos dosis de fármacos que tener que aplicar y esté lo más tranquilo. Entonces, en general, la preanestesia lo que busca es facilitar el procedimiento como tal, tanto la anestesia como la cirugía. Entonces, en general lo que hace es que mejora la rapidez y la suavidad de la inducción, pero ocupamos menos fármacos y es como más sencillo que el animal pierda los reflejos y podamos entubarlo y hacer todos los procedimientos. Que se reduzca la ansiedad, ¿verdad? Que esté más tranquilo, igualmente que no nos trate de morder ni nada por el estilo. De una vez se busca que el animal ya tenga analgesia, bueno, y amnesia, ahora que no recuerde todos esos procesos que le estamos realizando. Y también en algunos casos puede llegar a ayudarnos para compensar algunos efectos secundarios de la anestesia. Por ejemplo, si vamos a necesitar algún fármaco que le dé salivación o que produzca bradicardia,
a veces con los mismos preanestésicos podemos como ir compensando esa parte. En esta clasificación, bueno, podemos utilizar para preanestesia opioides, es como lo que generalmente manejamos. Se puede mezclar con tranquilizantes, anticolinérgicos, relajantes musculares y en algunos casos otros fármacos que utilizamos en la premedicación por algún caso en específico. Por ejemplo, antieméticos como el Cerenia, también lo podemos llegar a utilizar, dexametasona, por ejemplo, en casos de mastocitomas, por ejemplo, esos tumores que pueden liberar mucha histamina y algunas sustancias inflamatorias. Entonces, generalmente los premedicamos con algún antihistamínico, como la clofeniramina o la dexametasona también. Pacientes brachiocefálicos, por ejemplo, también, ¿verdad? Que tienen mucho regúrgito y tránsito bastante lento, ¿verdad? Digestivo y demás. Entonces, generalmente también utilizamos el Cerenia o metoclopramida, algún antiemético, ¿verdad? Para ayudarnos por esa parte y lo manejamos en lo que es la preanestesia. Aparte, bueno, el Cerenia también tiene cierta acción analgésica, entonces también a veces nos ayuda por ese lado, analgesia visceral. Entonces, para cirugías del abdomen, también a veces lo utilizamos como complemento para analgesia y no solo para lo que es el tránsito digestivo. Con lo que son tranquilizantes en general, bueno, lo que buscamos es que disminuyan la excitabilidad del paciente, ¿verdad? Entonces, para sujeción química en algunos procedimientos, en animales inquietos, nerviosos, ¿verdad? Muchas veces silvestres necesitamos algún grado de terapia farmacológica para poder manejarlos. A veces simplemente para transporte, ¿verdad? Que se tienen que manejar de un área a otra. Y en general lo que es la premedicación y leptoanalgesia es que generalmente utilizamos los clasificamos como tranquilizantes. De ellos, los más usados, tenemos, bueno, lo que son los neurolépticos, que de todos los que se mencionan, el que actualmente se sigue, digamos, como en boga más que todo es la cepromacina, ¿verdad? De lo que son benzodiazepinas, el diazepam y el midazolam, lo más común, y lo que son agonistas adrenérgicos. La silacina, la detomidina y la medetomidina. De los fenotiazídicos, esto básicamente es la cepromacina, en la clasificación de ella. Aparte de ser un tranquilizante, y es bastante potente, ¿verdad? Tiene cierto efecto antiarrítmico, incluso antihistamínico y cierto antiemético. No es tan bueno como una metoclopramida, por ejemplo, pero sí puede ayudar un poquito por ese lado. ¿Qué efectos secundarios puede tener? ¿Verdad? Hay que tener en cuenta que la cepromacina, aparte de ser un muy buen tranquilizante, sí suele producir hipotensión, ¿verdad? Entonces son pacientes que hay que manejar bastante bien lo que es la presión arterial, estar monitorizándola. Pueden producir hipotermia por la misma vasodilatación que produce, entonces el animal pierde calor mucho más fácil, entonces se nos puede enfriar fácilmente. Lo que es el priapismo en caballos también puede suceder, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y tiene efecto techo. Esto lo que quiere decir es que la cepromacina llega en un momento en que, aunque le demos más dosis, no vamos a hacer que el animal se tranquilice más, sino que simplemente lo que hacemos es exacerbar estos efectos negativos. Entonces, en lugar de que el paciente esté más tranquilo, lo que vamos a hacer es que tenga más hipotensión, se enfríe más, ¿verdad? Pero no vamos a tener el efecto que queremos de la cepromacina. Entonces, en general, no es bueno estar dando bolitos de acepromacina, ¿verdad? Para tratar de que se tranquilice más. Generalmente, o sea, una dosis y casi siempre trabajamos en el límite inferior de las dosis, ¿verdad? Y listo. No caigan en la tentación de ponerle más, a ver si se tranquiliza un poco más, porque no lo van a lograr y más bien lo que van a hacer es tener más efectos indeseables. No proporciona analgesia, ¿verdad? Entonces, aunque el animal no sea tan responsivo como estuviera en condiciones normales, no quiere decir que no está sintiendo lo que le están haciendo, ¿verdad? Entonces, tener eso en cuenta. Y lo que son animales, por ejemplo, los perros brachiocefálicos, ¿verdad? Bulldog, todos estos de hocico ñato, los boxer y los galgos, estos delgaditos de carreras, son bastante sensibles a estos fármacos. Entonces, generalmente se pueden utilizar, no hay ningún problema, pero usen dosis bastante bajas, ¿verdad? Incluso hasta la mitad de la dosis inferior, ¿verdad? Para
para ellos, porque generalmente con una dosis muy, muy bajita ya tenemos el efecto que tendríamos, digamos, con una dosis normal en un paciente común y corriente, ¿verdad? Entonces, nada más tener cuidado con eso. Son dosis súper bajitas en general. Acá se las dejo para que las puedan accesar con facilidad. Como ven, 0.025 miligramos por kilo, ¿verdad? Es prácticamente nada. Entonces, de que la verdad rinde bastante. Lo que son las butirofenonas, en general no se utilizan tanto. Realmente, actualmente hay algunas digamos, versiones, por ejemplo, la saperona, que se ha utilizado más que todo en cerdos. Incluso, bueno, hay soluciones comerciales así como esta, pero no es algo que se maneje en gran medida. En general, solo la cepromacina de este grupo. Con las benzodiazepinas, sí, ¿verdad? Tenemos bastante acceso a ellas y todavía las manejamos con relativa frecuencia. Entonces, en general, las benzodiazepinas tienen efectos también sedantes, no son tan fuertes en la mayoría de los casos como la cepromacina y es variable en pacientes. Hay animales que les cae con una gotita de diazepam, ya es suficiente, ¿verdad? Y hay algunos que más bien se ponen un poco activos e incluso agresivos. Hay que tener cuidado porque los efectos sí son muy variables, depende del paciente como tal. Generalmente no se utilizan solos, ¿verdad? Necesitan algún otro fármaco como para complementarse y evitar también este tipo de acciones inversas, más bien que se ponga como excitado y demás, entonces tener cuidado con eso. Lo que es especialmente el diazepam, ¿verdad? En la composición en que viene, no se recomienda utilizarlo intramuscular porque no se absorbe muy bien y causa bastante dolor por el medio en el que viene, ¿verdad? Es bastante oleoso, entonces no se recomienda por esa vía. Pero lo podemos utilizar incluso vía intranasal, intrarrectal, en casos de convulsiones, porque lo utilizamos también para lo que es frenar las convulsiones, ¿verdad? En el momento de los ataques epilépticos. Sí, brinda, aparte del efecto sedante, relajación muscular, entonces por ese lado nos puede ayudar. Tiene la ventaja de que hay revertores, el flumazenil, que está acá, es el revertor de las benzodiazepinas, entonces en algún momento y se les va la mano y demás, se puede considerar utilizar el revertor para ya eliminar los efectos de este fármaco. En general, provocan pocos cambios en lo que es la presión arterial y la respiración del animal. Entonces, en animales que vienen medios comprometidos, ¿verdad? Por esa parte, un poco descompensados, muchas veces se puede utilizar una dosis baja de diazepam o midazolam, generalmente mezclado con un opioide y demás. Y con eso es suficiente, incluso a veces hasta para entubar el paciente, ¿verdad? Para la inducción. Y no es necesario utilizar nada más. Entonces, animales que vienen bastante delicaditos, generalmente es que los manejamos. Y lo que es el metabolismo de esos fármacos es principalmente hepático. Entonces, pacientes que tengan problemas de hígado, mejor no lo usen. De ellos, los principales son el diazepam y el midazolam. Bueno, como les comentaba, el diazepam se puede utilizar intrarrectal o intranasal también, ¿verdad? Hay absorción de ese lado. Y generalmente lo hacemos al momento de que el animal ingresa en convulsiones y no hay, o sea, no se le ha podido colocar la vía, ¿verdad? El paciente todavía está convulsionando, podemos administrarlo por estas vías, ¿verdad? Y ya una vez que se controla la convulsión, colocar la vía intravenosa y demás. Se ha descrito lo que es la necrosis hepática en gatos. Yo honestamente nunca he visto un caso, pero sí la literatura lo menciona bastante. Entonces, de hecho, hay médicos que trabajan más con felinos y demás que lo tienen vetado, ¿verdad? Todo el diazepam en lo que son gatos, entonces ahí hay que tener cuidado con esa parte. Bueno, se tiene que administrar, si se hace intravenoso lento, ¿verdad? Bueno, en general la mayoría de los medicamentos intravenosos hay que hacerlo bien lento y diluido, porque puede provocar hipotensión, ¿verdad? Y también dolor al momento en el que pasa. Entonces, tener cuidado con esa parte. El midazolam es incluso hasta 4 veces más potente que el diazepam, entonces en general, de hecho, las dosis son más bajas las que utilizamos. El efecto sí es un poquito más corto, dura un poco menos y tiene la ventaja que se puede utilizar intramuscular. Entonces, en pacientes poco colaboradores, generalmente lo usamos mucho en gatos, se puede inyectar vía intramuscular mezclado con ketamina, butorfanol, algunas otras sustancias para que el animal ya se
se tranquiliza o incluso se anestesia, digamos, sin tener que accesar una vía intravenosa, ¿verdad? Para los que colaboran poco. Acá igualmente les dejo las dosis, tanto del diazepam como del midazolam. Y por último, en este grupo ¿Me tenemos... pones la diapositiva anterior, por favor? El midazolam también se puede utilizar, como ven acá, viene una dosis para lo que es el estatus epiléptico, ¿verdad? Para las convulsiones. En general, se supone que el diazepam funciona un poquito mejor, entonces, y es más barato. Entonces, si tienen ambos y el animal está convulsionando, pueden utilizar el diazepam tal vez mejor, ¿verdad? Pero si es el caso y no tienen, perfectamente lo pueden utilizar también. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Sí. Ok. Con lo que son los agonistas adrenérgicos, ¿verdad? Los alfa-2, de esos tenemos, bueno, la silacina, la romifidina, que no es tan común, y la dexmetomidina es como la que manejamos más. Estos, bueno, también proporcionan una buena sedación, en realidad, tienen la ventaja de que proporcionan analgesia, ¿verdad? Entonces, de una vez nos pueden ayudar por ese lado. También brindan relajación, en algunos casos pueden ser eméticos, entonces si necesitamos que el paciente nos vomite porque se comió algo o cualquier cosa, nos pueden ayudar. Disminuye lo que es la motilidad y secreciones gástricas. Sí puede afectar un poquito la ventilación, entonces la hipoxemia lo puede llegar a provocar, e incluso hay reportes de edema pulmonar en lo que son rumiantes, más que todo en ovejas. Entonces, sí tienen muchas ventajas, pero como vamos a ver, hay varias situaciones en las cuales no se pueden utilizar. Casi siempre van en combinación, bueno, en general casi que todos los combinamos, y en este caso casi siempre lo que son los agonistas van con opioides y con algún disociativo, que es básicamente la ketamina, lo que hacemos de mezclas. ¿Qué efectos secundarios tienen? En general, lo que son los efectos cardiovasculares son bastante marcados. Entonces, pacientes que tengan algún problema cardíaco o demás, no se recomienda utilizar ninguno de estos agentes, ¿verdad? Los agonistas. Entonces, nos puede provocar una bradicardia bastante marcada, ¿verdad? Hay pacientes que llegan 40, 35, 36 de cardíaca, ¿verdad? Y es completamente normal por el fármaco, ¿verdad? Entonces, si uno no está acostumbrado a ver esto, de trabajar este tipo de drogas, se puede asustar demasiado, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con eso y siempre manejarlo en cuenta. Generalmente, al momento de administrarlos, nos provocan un pico de presión arterial, ¿verdad? Entonces, más bien vamos a tener hipertensión. Entonces, después de esto, más bien se nos va hacia el suelo la presión. Entonces, hay hipertensión y posteriormente empieza a bajar. Entonces, también eso es efecto del fármaco, hay que tener cuidado con ello. Son hiperglicemiantes, entonces pacientes diabéticos, ¿verdad? Hay que evitarlos porque nos va a hacer una subida también de lo que es el azúcar en la sangre, y pueden llegar a aumentar el volumen de orina. Entonces, igualmente, pacientes que tengan problemas renales o que se vayan a operar por alguna obstrucción y todavía no se ha, digamos, permeado el sistema urinario, ¿verdad? El paciente no puede orinar todavía, preferiblemente no los utilicen. Otra ventaja que tienen es que también hay revertores. Tenemos la yoimbina y el aripamezol, que nos pueden ayudar a revertirlos. Igualmente, si tenemos demasiados de estos efectos adversos, podemos eliminar el efecto del fármaco. Hay que tener en cuenta de que si quito, digamos, si utilizo el revertor, aparte de los efectos secundarios, de la radicaria y demás, también voy a quitar la analgesia, ¿verdad? Y elimina todos los efectos del fármaco. Entonces, si era el único analgésico que estaba utilizando, hay que buscar algún otro, ¿verdad? Porque también vamos a eliminar ese efecto, ¿verdad? Al momento de utilizar un revertor. Ajá. Con permiso, ¿qué fue lo que dijiste? Digamos, o sea, aumenta el volumen de orina, entonces, ¿cuándo es que no debo utilizarlo? Como cuando tengo En pacientes con problemas renales o que estén obstruidos. Ok, gracias. Uh-huh. Y algo importante, ¿verdad? Si lo estamos utilizando y tenemos bradicardia, no utilicen atropina para aumentar la frecuencia cardíaca, porque no funciona, y más bien eso hace que se haga un alboroto más con la presión, ¿verdad? Porque ya es un paciente que posiblemente esté todavía en hipertensión, le damos atropina, que va a aumentar aún más la presión arterial. Entonces se hace un desbalance bastante grande, ¿verdad? Y no nos va a
ayudar con la bradicardia, ¿verdad? Eso es un efecto totalmente dependiente de la droga, entonces es muy importante saber con qué se premedicó y demás para no cometer algún errorcillo ahí. En general, de estos, bueno, acá en el país, y la que es más sencilla de conseguir, ¿verdad? Tenemos la silacina, es la más viejita del grupo, de hecho, ya en algunos lugares ya la mencionan de carácter histórico, no es como que la utilicen de manera ya actual, pero bueno, acá en el país todavía no tenemos la dexmetomidina o la metomidina, casi siempre la dex, con la que se trabaja, todavía no hay casos comerciales que la distribuyen, se supone que pronto iban a llegar, eso decían las malas lenguas, muchos médicos las tienen, ¿verdad? Pero no importan de algún otro país para poder ir a trabajar acá. Esto porque la silacina es la que tiene como más de todo. Todos los fármacos del grupo tienen esos efectos secundarios, pero la silacina es la que tiene como la mayor cantidad o es más severa. Entonces, y si se puede evitar y utilizar la dexmetomidina, es más seguro. Pero bueno, por ahora todavía la manejamos, sí, en lo que son especies mayores también se trabaja bastante con ella. Entonces, bueno, con la silacina hay que tener en consideración lo que es el éxtasis gastrointestinal, ¿verdad? Que puede provocar mucha distensión. La bradicardia, y en pacientes que ya están ahí medio delicadillos, puede incluso no ser solo bradicardia, tener arritmias, incluso bloqueos, ¿verdad? Y tener hasta paro cardiorrespiratorio. Entonces hay que vigilarlo bastante bien esa parte cardiorrespiratoria. Lo que es el centro de termorregulación también lo afecta, entonces no se pierde, digamos, la regulación interna de la temperatura. Entonces, si el animal está, por ejemplo, a campo y está haciendo mucho sol, más bien va a provocar la hipertermia. Y si la temperatura ambiente es muy baja, el paciente se va a poner muy frío, ¿verdad? A tener hipotermia. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese caso, ¿verdad? Especialmente si está trabajando a campo con aire acondicionado, además, de que el paciente no se enfríe o se caliente demasiado, ¿verdad? Porque si se pierde un poco la regulación interna con este fármaco, entonces tener cuidadillo con esa parte. Bueno, eso ya lo vimos, contraindicaciones. Los cardiópatas, mejor no lo usen, ninguno de estos fármacos. Pacientes que tengan hipotensión o shock y insuficiencia renal o hepática. Puede llegar a provocar convulsiones en animales que ya tengan susceptibilidad a ellas, ¿verdad? Entonces, si es un paciente que ya sabemos que es epiléptico, mejor busquemos otro fármaco antes de considerarlo. Casi siempre se utilizan, digamos, en pacientes sanos, ¿verdad? Animales jóvenes, que estén sanos, que vengan por algún proceso, un procedimiento que sea optativo, ¿verdad? Una castración o cosas así, ¿verdad? Que no tengan un comprometimiento sistémico importante, ¿verdad? No es lo mismo un paciente que viene para castración, jovencito de unos 10, 12 meses, ¿verdad? Que un perrito de 14 años con ya cardiópata y demás, ¿verdad? Posiblemente no sean los fármacos a elegir con él. En caballos, bueno, se ha visto incluso colapso y convulsiones, ¿verdad? Sí se aplica de manera intraarterial, entonces tener cuidado con ese lado, ¿verdad? Y que Safis ahí es difícil, pero puede llegar a pasar. Con lo que es el uso en pacientes con cólico, bueno, tiene cierto efecto analgésico, como vimos, ¿verdad? Todos estos fármacos, entonces pueden mascarar un poquillo ahí los síntomas de dolor y también el éxtasis que provoca paraliza un poco el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Entonces, un paciente con cólico que tras de eso se esté moviendo menos puede exacerbar más la situación. No se recomienda utilizar en pacientes bajo gestación, ¿verdad? Especialmente lo que son yeguas y rumiantes, porque se ha visto que tiene cierto efecto abortivo. Entonces, tener cuidado con eso. Igual, animales deshidratados o problemas urinarios obstructivos, como vimos, mejor no utilizarlo tampoco, ni tampoco en diabéticos. Perdón. Entonces, pacientes diabéticos, no. Con lo que son los otros fármacos del grupo, ¿verdad? La metomidina y la dexmetomidina, básicamente hacen lo mismo, ¿verdad? Tenemos analgesia, sedación y se puede utilizar incluso como infusión continua para mantener la anestesia. Casi siempre, igual que la silacina, la combinamos con ketamina y algún opiáceo. La dexmetomidina se ha utilizado incluso vía oral, ¿verdad? En lo que son gatitos y funciona bastante bien.
de revertor generalmente es el atipamezol que utilizamos con ellas, pero como les comentaba, tener en cuenta que si revertimos estos fármacos, revertimos todos los efectos. Igualmente, ¿verdad? Pueden provocar vómito, ¿verdad? Son eméticos, entonces es común que después de la premedicación a los minutos el paciente vomite. Para evitar hipertensión, ¿verdad? Las arritmias, la hipotermia, depresión respiratoria, hay que tener cuidado con la glicemia, ¿verdad? Que la puede aumentar. No es común, pero hay pacientes que más bien en lugar de sedarse, más bien se excitan un poco al momento de la administración. Puede llegar a suceder como con el diazepam, pero no es tan común. Igualmente con estos fármacos no utilicen atropina para revertir la bradicardia, no va a funcionar. Y las mismas contraindicaciones. Animales cardiópatas, gestantes, con problemas renales, hepáticos y diabéticos, no lo utilicen. Acá les dejo las dosis. Con lo que es la dexmetomidina, son dosis, como pueden ver, súper bajas. De hecho, se utilizan microgramos, ni siquiera miligramos para calcularlos. Entonces, en realidad, a veces es así como 0.5, 0.05, ¿verdad? Lo que manejamos con pacientes. Entonces, por ese lado es relativamente ahorrativa, digámoslo así. Ahí el detalle con ellas es que, y por ahora, como les digo, no las tenemos de fácil acceso en el país. Esperemos que eso cambie pronto porque en realidad es una herramienta bastante útil. Sabiendo elegir muy bien el paciente nos beneficia bastante. Con lo que son hipnóticos, esta clasificación básicamente están los medicamentos que utilizamos para inducir al paciente y en algunos casos también nos sirven para mantener la anestesia. En general, van a ir mezclados también con opiáceos y algún relajante muscular. Y aquí tenemos, bueno, lo que son barbitúricos, disociativos, otra vez los agonistas nos caben en esta clasificación. El propofol, etomidato, alfaxalona y también las benzodiazepinas como relajantes musculares. Los barbitúricos básicamente son depresores del sistema nervioso central. También nos dan sedación, hipnosis, anestesia y en dosis más altas, coma y muerte, ¿verdad? De hecho, aquí tenemos los agentes eutanásicos, ¿verdad? En esta clasificación. De este grupo, los que se mencionan, tenemos el tiopental, pentobarbital y el fenobarbital. Generalmente, ya, digamos, por la seguridad que brindan otros fármacos y demás, para la parte anestesia no se manejan tanto como en el pasado, ¿verdad? Pero para el manejo de convulsiones o para eutanasiar, digamos, es como lo que generalmente se utilizan actualmente este tipo de fármacos. Tenemos algunos de acción larga, intermedia, corta y ultracorta. Es importante recalcar que si se van a manejar para lo que es vía intravenosa, hay que asegurarse de que se apliquen directamente en la vena, ¿verdad? Con el catéter bien colocado y demás, no inyectarlo con solo la aguja y demás, porque si se nos extravasa, se sale del vaso sanguíneo, produce una necrosis muy, muy marcada del tejido. O sea, prácticamente se le va a caer la pata al animal, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado con este tipo de fármacos, que es uno, digamos, de los factores por lo cual ya no se utiliza tanto como agente inductor y demás, ¿verdad? Acá en la imagen, bueno, es una cicatriz vieja, ¿verdad? De la cara interna de una patita trasera, ¿verdad? De hecho, todavía aquí hay tejido de granulación, ¿verdad? Que está tratando de cerrar el área por una extravasación de un barbitúrico. Entonces, tener mucho cuidado con esto. De los que quedan, digamos, tenemos el tiopental, que todavía se puede conseguir para lo que es la inducción, en algunos casos casi que para mantenimiento de anestesia. Pero sería el que utilizaremos con esta indicación. Como les comentaba, tiene que ser intravenoso 100% para evitar este tipo de lesiones. Es de metabolismo hepático, entonces pacientes con alguna enfermedad hepática no sería la recomendación utilizarlo. El pentobarbital sí es el que mantenemos para lo que son medicaciones para eutanasia, ¿verdad? Es el fármaco que generalmente se utiliza para esto.
En el pasado, bueno, y en dosis mucho más bajas se puede utilizar como anestésico, pero ¿verdad? El rango de seguridad es bastante estrecho, entonces en general se mantiene más como agente eutanásico. Animales que se hayan eutanasiado con pérdida orbital, la cocción de la carne, animales de producción y demás, no lo elimina, ¿verdad? Entonces, si en algún momento, bueno, más que todo surgió, digamos, a veces que se hacían en algunas pruebas de laboratorio o prácticas para medicina humana con cerdos, a veces y se eutanasiaban después de la práctica y se optaba por cocinarlos eventualmente, ¿verdad? Para no desperdiciar la carne como tal. Hay que tener en cuenta que si se eutanasiaron con este tipo de fármacos, no es recomendable porque el fármaco se conserva, aparte, incluso con la cocción, entonces no es una carne que se deba consumir. Entonces, por aquello, porque ha pasado aquí en el país, entonces tener cuidado con eso. Acá les dejo la dosis también para eutanasia, ¿verdad? Que generalmente en menores es con la que se maneja más. El fenobarbital es el más usado actualmente del grupo, ¿verdad? Básicamente porque es el que manejamos para el manejo de convulsiones en pacientes epilépticos. Es el que tiene, digamos, efecto a largo plazo y generalmente es el que controla bastante bien lo que son las convulsiones. Bastante viejito, ¿verdad? Sintetizado de 1912 y también tiene cierto efecto sedante, entonces es bastante común que en las primeras semanas de tratamiento los pacientes estén como adormilados, un poquillo como tontillos, ¿verdad? Y es un efecto bastante común del fármaco. Se ha utilizado también en animales que tienen cialodenosis, ¿verdad? Una condición de las glándulas salivales que se hinchan y son un poquillo dolorosas y demás, en perros específicamente, que por alguna razón responden al fenobarbital, en realidad no se sabe muy bien por qué, pero les funciona bastante bien. Entonces, por aquello de que en algún momento tengan algún caso, considerar el fenobarbital. Con lo que son disociativos, ¿verdad? Estos sí utilizamos bastante en lo que son inducciones y mantenimiento, y principalmente, bueno, de ellos tenemos la ketamina y la tiletamina, que es la que viene en mezcla con el soletil, ¿verdad? Generalmente lo utilizamos, bueno, para restricción química, inducción, anestesia, y tienen cierto efecto analgésico, especialmente la ketamina. Entonces también para analgesia nos funciona bastante. Provocan delirio, ¿verdad? Entonces, cuidado especialmente si es un paciente como un equino, así, ¿verdad? Que se ponga ahí medio loco, no es lo mismo controlar un perrito, ¿verdad? De 3 kilos, ahí medio excitado que un caballo, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con eso. Aumentan el gasto cardíaco, también la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Eso generalmente es los primeros minutos de haberlo administrado, puede que empiece a bajar posteriormente, pero tener eso en cuenta. Deprime un poquito el sistema respiratorio, entonces siempre verificar que el animal esté ventilando bien, ¿verdad? Al momento de administrarlo. Puede producir salivación, ¿verdad? Entonces también tener en cuenta eso. Y generalmente la rigidez muscular que provoca es bastante fuerte, ¿verdad? Si se utiliza solo especialmente, entonces por eso es que tratamos de hacerlo con alguna mezcla, algún relajante muscular, casi siempre midazolam o diazepam, ¿verdad? Para contrarrestar un poco esta rigidez, porque los pacientes se quedan ahí como un caballete, ¿verdad? Y también esta rigidez lo provoca no solo en los miembros, sino que incluso en la musculatura de los párpados. Entonces, estos pacientes casi siempre mantienen los ojos abiertos, ¿verdad? Durante la cirugía, entonces tener cuidado que no estén en contacto con alguna superficie. Si pueden aplicar lágrimas artificiales es lo mejor, ¿verdad? Para que se proteja la córnea, que no tengan alguna ulceración, especialmente con los gatos. Se pueden absorber por mucosa oral y rectal también, entonces de hecho a veces para poder capturar animales silvestres o gatos, incluso cimarrones, utilizan ketamina ahí en forma de tabletas o la secan un poco, ¿verdad? Para que se pueda administrar con alimento o algo y poder capturar los animales por este efecto de absorción. Entre los efectos secundarios o adversos tenemos que puede aumentar la presión intracraniana y también la presión intraocular. Entonces, animales que han llegado, como este gatito de la imagen, por un trauma en la cabeza, no es recomendable utilizar
la ketamina, por ejemplo, ¿verdad? Por lo menos en dosis normales, porque nos puede exacerbar aún más los problemas a nivel de la cabeza, o pacientes que tengan glaucoma, por ejemplo, que ven con el ojillo afuera, ¿verdad? Nos puede aumentar aún más la presión dentro del ojo, entonces tener cuidado con eso. Como aumenta tanto la presión, lo que es la frecuencia cardíaca y demás, preferiblemente en animales con problemas del miocardio, ¿verdad? Que tengan alguna cardiopatía, tampoco utilizarlo. Como les comentaba, provoca delirio en la mayoría de los casos, entonces pueden vocalizar, moverse de manera feilla y demás, entonces tener cuidado con eso, siempre utilizarlo mezclado con algún otro agente que contrarreste estos efectos, porque sí, y hacen bastante feo, la verdad, tener cuidado con eso. Pacientes con hipertiroidismo, ¿verdad? O ferocromocitoma, que es un tumor que libera varias catecolaminas a nivel de las glándulas adrenales. No es lo ideal utilizar este fármaco porque más bien exacerba estos efectos de hipertensión y demás en el sistema, entonces tampoco. Y es de metabolismo bastante renal. Entonces, pacientes nefrópatas o que sospechemos que no tienen una buena función renal en ese momento, por ejemplo, que venga un gatito obstruido o un perro con cálculos que no pueda estar orinando, preferiblemente no utilizar ketamina, por lo menos no en bolos, sino que en infusión continua, que son dosis muchísimo más bajas, porque sí puede afectar la función renal. Entonces, tener cuidado con eso. Acá les dejo, bueno, también las que son las dosis. El telazol es otro nombre del Soletil, es básicamente la misma mezcla, solo que es otra marca comercial, esa sería el Soletil. Y como ven, en realidad las dosis son bastante amplias, ¿verdad? Y se pueden utilizar incluso en lo que son conejos y primates también. Bastante. Profe, Ajá. usted personalmente, bueno, y sé que varía de paciente a paciente, pero cuando hay que utilizar Soletil, porque sí o sí solo se puede o se tiene Soletil a mano, ¿usted como cuál fármaco recomendaría utilizar para evitar que, por ejemplo, los gatos o lo que vos decías, caballos, por este efecto de delirio, se vuelvan locos? Porque yo he visto que una vez le pusieron Soletil a un gato y el gato pegaba por toda la jaula, parecía como un exorcismo, y después le pusieron Sí, Aceptro. ¿De qué recomienda para uno sí, saber? generalmente, digamos, bueno, Soletil yo en lo personal casi nunca uso. Casi siempre, bueno, utilizo más ketamina con alguna otra mezcla, pero ketamina o Soletil es básicamente, digamos, como tener los mismos efectos. Sí, ahí lo importante es como tratar de que el paciente tenga una premedicación previa efectiva. Entonces, si hace promacina, si tengo y que a veces, como les digo, logramos obtener dexmetomidina o alguna de estas, entonces aplicarlo un poquito antes, incluso a veces butorfanol, ¿verdad? Que es un opioide que también se da bastante, no es tan buen analgésico, eso lo vamos a ver ahora, pero se da muy bien, entonces todo eso hace que el paciente esté como mucho más tranquilo y ya al momento de aplicarle el Soletil y lo demás, simplemente se termina de dormir y no tenemos esa alteración tan fea, ¿verdad? Que a veces sí, casi que pegan en el techo, ¿verdad? O la excitación, entonces sí hay que tratar de hacer esa mezcla, digamos, porque si lo aplicamos solo y el paciente está muy excitado, va a ser peor. A veces Ok, incluso listo, gracias. no es manejable, lo hacen en la misma jeringa. Hay una mezcla que le llaman Kitty Magic, que utilizan mucho los gringos, ¿verdad? Y básicamente es butorfanol con ketamina o Soletil, y a veces también mezclan ya sea con dexmetomidina, en nuestro caso posiblemente sería una dosis bajita de silacina, ¿verdad? Todo mezclado en la misma jeringa intramuscular. Entonces con eso el paciente se seda bastante bien y se puede manejar bien. Ok, listo, gracias. Con gusto. El propofol, ¿verdad? Este es un fármaco que también utilizamos con mucha frecuencia y nos proporciona sedación, lo manejamos mucho para inducción, es como lo que principalmente se utiliza, pero también en infusión continua, ¿verdad? En dosis bajitas continuas, lo podemos utilizar para mantener cirugías, ¿verdad? Extensas incluso, y en algunos casos también forma parte, digamos, de la línea de medicamentos en lo que son pacientes convulsivos, ¿verdad? Que no hemos logrado pararlo con diazepam, además, el paso a seguir es utilizar propofol.
¿Qué efectos secundarios tiene? Bueno, si lo hacemos la aplicación muy rápida o una dosis muy alta, podemos producir, bueno, una hipotensión importante y apnea, ¿verdad? Entonces es importante manejar el paciente con asegurar la vía aérea, ¿verdad? Que esté entubado, que estemos viendo que esté ventilando bien, ayudarle. Y muy importante, háganlo despacio y diluido la aplicación del fármaco, ¿verdad? Que es lo principal. Puede producir mioclonos como ciertos movimientos musculares que se parecen mucho a una convulsión y no responden al diazepam. Entonces, se están aplicando propofol y sucede eso, tranquilos, o sea, nada más hay que esperarse a que termine de pasar, no es algo que vaya a complicar en gran medida al paciente. Algo muy importante, no da analgesia, ¿verdad? Entonces, aunque el paciente caiga ahí como un trapo sobre la mesa, ¿verdad? Con el propofol, no le estamos brindando analgesia, entonces hay que tener eso en cuenta. En general, vienen, o sea, los medios en los que vienen contienen aceite de soya, glicerol y lecitina, ¿verdad? Entonces, son sustancias que pueden brindar como caldo de cultivo, ¿verdad? Entonces hay que manejar con mucho cuidado el propofol, que no se nos contamine, ¿verdad? Generalmente los mantienen bajo refrigeración, no es 100% necesario en realidad, lo importante es que si utilizamos, por ejemplo, estas versiones que vienen en ampollas grandes, ¿verdad? De 10 ml más o menos, 10, 20 ml es lo que vienen, y nos sobra, guardarlo en un envase cerrado, en una jeringa y demás, ¿verdad? O utilizar los frasquitos multidosis, que también se pueden conseguir, pero hacerlo todo muy aséptico, ¿verdad? Si vamos a utilizar una cantidad X y todavía nos sobra, háganlo todo con jeringas, agujas limpias y todo con mucho cuidado, porque si se contamina, sí es un problema muy serio. Puede causar dolor a la inyección, incluso intravenoso, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hacerlo por eso también despacito y diluido nos evita mucho ese tipo de efectos. Existe lo que es el síndrome del propofol. Es poco común, pero básicamente puede llegar a desarrollar acidosis metabólica, incluso rhabdomiólisis y fallo multisistémico. No es, como les digo, nada común, perdón, pero puede llegar a suceder. Y lo que son neonatos y pacientes con septicemia, se ha visto con mayor, digamos, incidencia de este tipo de condiciones, pero como les digo, no es algo que suceda frecuentemente. Se puede diluir incluso con dextrosa, generalmente lo hacemos con cloruro, pero digamos que es compatible. La dosis es bastante amplia, en realidad se utiliza muchas veces a dosis efecto. Eso quiere decir que vamos poniendo cantidades muy pequeñas, ¿verdad? Hasta adquirir el efecto deseado. Eso depende mucho del estado previo del paciente, ¿verdad? Entonces muchas veces si ya tenemos una buena premedicación, por ejemplo, le pusimos acepro con un poquito de morfina, el paciente está tranquilo, le dimos el tiempo adecuado, ¿verdad? Para que estos medicamentos le hagan efecto. Posiblemente ese paciente con un par de miligramos de propofol por kilo ya caiga súper bien, ¿verdad? Versus un animal que por alguna razón solo le vamos a aplicar propofol, ¿verdad? Para inducirlo y no tiene una premedicación previa, posiblemente vamos a ocupar una dosis de 6, 7 miligramos incluso, ¿verdad? Por kilo para poder tener el mismo plano, ¿verdad? Y que permita entubarlo y demás. Entonces depende mucho de la combinación que hagamos, ¿verdad? Y del estado del paciente. Si viene súper excitado porque lo acaban de atropellar y demás, y no tiene una buena analgesia, entonces posiblemente también nos cueste muchísimo más poder llegar a dormirlo, ¿verdad? Con solo el propofol. Entonces, de ahí es que siempre les recomiendo, vayan de poquito a poco, ¿verdad? Siempre podemos poner más medicamento, pero no podemos quitar lo que ya inyectamos, entonces vayan despacio, hasta que ya tenga el efecto deseado, ¿verdad? Muchas veces también se Profe, combina, ajá, ¿qué era el síndrome del propofol, perdón? ¿Qué era lo que generaba? es como una reacción adversa y básicamente lo que provoca son alteraciones metabólicas de acidosis y daño multisistémico. Entonces puede afectar lo que es los riñones, puede causar ruptura de lo que son fibras musculares, ¿verdad? Entonces, sí, salen varias sustancias que causan el daño renal y hepático. Ok, listo, gracias. También les quería comentar que el propofol muchas veces también lo podemos llegar a combinar en la misma jeringa, por ejemplo, con ketamina,
se le llama ketofol, ¿verdad? Y eso reduce mucho la dosis de ambos, entonces generalmente para inducción, incluso procedimientos cortos, nos puede funcionar bastante bien. Y generalmente con 2 miligramos de propofol y unos 2 a 5 de ketamina por kilo, ¿verdad? El paciente cae bastante bien, entonces así reducimos ambas drogas, digamos, la cantidad de ambas, y también ahí ayudamos un poquito con analgesia, porque recuerden que la ketamina tiene cierto efecto analgésico, entonces nos colabora por ese lado versus el propofol. Otro fármaco que también se puede utilizar para estas inducciones y demás es el etomidato. Acá en el país todavía no se consigue, de hecho no es como que se utilice demasiado en otros lugares, tiene como sus beneficios bastante específicos, que es básicamente pacientes que vienen muy descompensados, especialmente cardiópatas. Funciona bastante bien porque la depresión cardiovascular que provoca es muy, muy leve. Entonces, pacientes que ya vienen con el corazón tocado, realmente les funciona bastante bien. Provoca poca relajación muscular, entonces sí, también quedan como ahí medios tiecillos. No es analgésico, igualmente que el propofol, ¿verdad? También produce dolor a la inyección. Pacientes con Addison, ¿verdad? Esta condición de las glándulas adrenales o que tengan hemólisis puede llegar a suceder, entonces preferiblemente no utilizarlos en ellos. Pero en general, se tiene para pacientes que vienen muy descompensados y cardiópatas en general. No, honestamente yo lo he visto utilizar en otros lugares y tampoco es como que les guste mucho. Si el paciente tiene un despertar feo y demás, ¿verdad? Entonces no es como que se maneje tanto, sino que se reserva más que todo como les digo, a los cardiópatas. Realmente no es tan, digamos, tan beneficioso. Y es costoso en general. La alfaxalona básicamente es un medicamento meramente veterinario, no tiene